En este video mostraremos cómo hacer un simulador de un balance de materia para un proceso de evaporación en Excel. El problema dice: se va a concentrar una lejía en un evaporador trabajando a régimen permanente. La composición de la lejía es la siguiente: 10% de glicerina, 0.8% de hidróxido de sodio y 89.2% de agua. Se desea obtener 300 kg por hora de un concentrado que tenga 40% de glicerina. Calcule la cantidad de la lejía que es necesario alimentar por hora al evaporador, el agua evaporada y la composición completa del concentrado. En el balance de materia, una M mayúscula nos va a indicar un flujo másico y el superíndice nos va a indicar la corriente. Una M minúscula nos va a indicar una fracción masa. El superíndice nos va a indicar la corriente y el subíndice la sustancia. Gl va a ser glicerina, NaOH va a ser hidróxido de sodio y H2O va a ser agua. Nuestro balance general nos dice que el flujo de entrada 1 es igual a los flujos de salida M2 y M3. El balance por componentes, tenemos que la glicerina y el hidróxido de sodio solo están presentes en la corriente 1 y en la corriente 3, por lo que sus balances son: para glicerina, el flujo másico en la corriente 1 por la fracción masa de glicerina en la corriente 1 es igual al flujo másico en la corriente 3 por la fracción masa de glicerina en la corriente 3. Para el hidróxido de sodio, el flujo másico en la corriente 1 por la fracción masa de hidróxido de sodio en la corriente 1 es igual al flujo másico en la corriente 3 por la fracción masa de hidróxido de sodio en la corriente 3. El agua está presente en todas las corrientes. Su balance es: el flujo másico en la corriente 1 por la fracción masa de agua en la corriente 1 es igual al flujo másico en la corriente 2 por la fracción masa de agua en la corriente 2 más el flujo másico en la corriente 3 por la fracción masa de agua en la corriente 3. Ya que tenemos establecidos los balances general y por componentes, vamos a hacer nuestro simulador en Excel. Primero, vamos a representar nuestro proceso con un diagrama. Las flechas nos van a indicar la dirección del flujo. Y en un rombo indicaremos el número de corriente. Ya que tenemos nuestro diagrama completo, vamos a poner los datos que nos dé el problema. Lo que está en rojo es lo que nos pide el problema que obtengamos. En la corriente 1 conocemos las fracciones masa de glicerina, que es 0.1, la fracción masa de hidróxido de sodio, que es 0.008, y la fracción masa de agua, que es 0.892. En la corriente 3 conocemos el flujo másico, que es de 300 kg por hora, y conocemos la fracción masa de la glicerina, que es de 0.4. Como en el flujo 2 solamente sale agua, la fracción masa de esta es de 1. Ahora nos queda calcular el flujo másico 1, el flujo másico 2 y las fracciones masa de hidróxido de sodio y agua en el flujo másico 3. El flujo másico 1 lo podemos obtener del balance por componentes para la glicerina. Despejando M1 obtenemos la siguiente ecuación. Esta ecuación nos dice que el flujo 3 por la fracción masa de glicerina en el flujo 3
dividido entre la fracción masa de glicerina en el flujo 1 es igual al flujo másico 1, que es de 1200 kilogramos por hora. Ya que calculamos el flujo 1, podemos calcular el flujo 2 despejándolo del balance general, el cual nos queda que el flujo 2 es igual al flujo másico 1 menos el flujo másico 3, obteniendo un flujo másico 2 de 900 kilogramos por hora. Por último, solo nos queda calcular las fracciones masa en la corriente 3 de hidróxido de sodio y agua. La fracción masa de hidróxido de sodio en la corriente 3 la obtenemos despejándola de su balance por componentes, obteniendo la siguiente ecuación. Esta ecuación nos dice que la fracción masa en la corriente 3 de hidróxido de sodio es igual al flujo másico 1 multiplicado por la fracción masa de hidróxido de sodio en 1 entre el flujo másico 3, obteniendo una fracción masa de 0.032. Para terminar, nos queda calcular la fracción masa de agua en la corriente 3. Sabemos que la suma de las fracciones masa de los componentes de una disolución es 1, por lo que para calcular la fracción masa de agua restaremos a 1 la suma de las fracciones de hidróxido de sodio y glicerina, obteniendo una fracción masa de agua en la corriente 3 de 0.568. Con esto queda resuelto nuestro problema. Podemos cambiar algunos de los datos del problema para probar el simulador. Por ejemplo, en lugar de obtener 300 kilogramos por hora, necesitamos 1000 kilogramos por hora. El flujo 1 sería de 4000 kilogramos por hora y el agua que saldría en el flujo 2 sería de 3000 kilogramos por hora. También podemos cambiar la concentración de la glicerina. En el problema nos pedía una solución con 40% de glicerina. Nosotros podemos requerir una solución con 60% de glicerina y los flujos cambiarían en M1 y M2. Eso es todo.